Dicen que el oeste se construyó con coraje, polvo y la palabra de un hombre. Pero, ¿qué pasa cuando llega una mujer con más coraje que la mitad de los hombres juntos? El sol estaba alto y cruel esa tarde de julio en Prescott, Arizona. El viento seco cortaba los cañones y levantaba tierra como si quisiera enterrar algo. Hannah Cooper bajó del carruaje con un baúl bajo el brazo y sin un lugar a donde ir. No realmente. Era alta, demasiado alta. Algunos susurraban que era fuerte de una manera que hacía que la gente mirara, pero no admirara. Y ella lo había oído todo, demasiado grande, demasiado extraña, demasiado. La calle la miró de vuelta, llena de hombres con mangas arremangadas y cuellos quemados por el sol, que se detenían lo suficiente para juzgar. Pero Hannah no se inmutó. Había venido persiguiendo una promesa, una oferta de trabajo de la familia Henderson como ama de llaves. Pago estable, un lugar para dormir. Era su última carta. La guardaba cerca. Excepto que la casa no la esperaba. La señora Henderson abrió la puerta con un rostro más apretado que las cuerdas de su corsé y dijo, «Ya contratamos a alguien más», como si fuera un hecho de la naturaleza. Ni siquiera preguntó su nombre, solo una mirada, un rictus en los labios, y la puerta se cerró con un clic. Eso fue todo. Siempre se reduce a eso, ¿no es así? Una mirada, un juicio. Se quedó allí un minuto entero, quizás más, lo suficiente para que el calor comenzara a presionar su cuello. Su baúl seguía donde lo dejó, igual que su orgullo. No tocó ninguno de los dos. Y ese fue el momento en que todos los hombres que la observaban esperaban que se rompiera. Pero no lo hizo. Un hombre observando desde el borde de la calle notó, no su tamaño, sino su quietud, como no gritó, no lloró, solo respiró. No dijo mucho. Solo se acercó y dijo, «Tengo una habitación libre si la quieres». Su nombre era Ella Walker. No era imponente, solo un hombre con botas polvorientas, mangas arremangadas y ojos firmes bajo un sombrero bajo. Ella no respondió de inmediato. ¿Por qué un extraño le ofrecía refugio a una mujer que no conocía? En un pueblo donde la habían rechazado sin pensarlo dos veces. Así que preguntó, ¿por qué? Él se encogió de hombros. Porque te vi recibir un golpe como si fueras un perro callejero y ni siquiera parpadeaste. Ese tipo de calma dice más que cualquier palabra. Eso la dejó en silencio por un segundo. Eli señaló hacia el poste de amarre donde esperaban 2 caballos. ¿Sabes montar lo suficiente? Levantó su baúl como si no pesara nada y se dirigió a la silla. Hannah lo siguió. No porque confiara en él, no aún. Sino porque a veces no esperas una mejor opción. Cabalgas hacia lo que no se siente mal. El sendero al norte serpenteaba entre matorrales secos y pinos. El aire se enfriaba mientras subían a terreno más alto. No hablaron mucho. Solo el sonido de los cascos en la tierra y el ocasional crujido del cuero. No era incómodo, solo tranquilo de una manera que Hannah no había sentido en mucho tiempo. La cabaña de Eli apareció a la vista al doblar una curva, una casa de madera baja situada entre árboles, con un pequeño granero, un cobertizo y una vaca obstinada masticando hierba como si hubiera nacido sin impresionarse. Eli desmontó, ató los caballos, luego abrió la puerta de la cabaña y la sostuvo sin hablar. Hannah se detuvo. ¿Esperas algo a cambio? Él la miró directo a los ojos. No, solo no robes la plata. No es que tenga alguna. Ella esbozó una leve sonrisa y cruzó el umbral. La cabaña olía a humo de madera y pino viejo. Era limpia, simple, una mesa, una estufa, 2 sillas que no combinaban y una colcha doblada con más cuidado del que esperaba. Esa noche, comieron un guiso espeso. Eli no la atosigó con preguntas, no la trató como a una extraña, solo le pasó el pan, recogió los platos y la dejó lavar si quería. A la mañana siguiente, ella ya estaba partiendo leña cuando él salió del granero. ¿Alguna vez has limpiado establos? Aún no. Lo harás. Y eso fue todo. Sin promesas, sin sermones, solo trabajo. En los días siguientes, se formó un ritmo.
Ella aprendió la línea de la cerca, la bomba de agua, cómo limpiar los arreos hasta que el cuero dejara de crujir. Eli la dejó moverse a su propio ritmo. No la vigilaba. No la juzgaba. Una tarde, se sentaron en el porche, tomando un café débil que sabía mejor que cualquier cosa que había probado en semanas. El sol se ponía bajo, proyectando largas sombras a través de la cresta. ¿Siempre has estado aquí solo?, preguntó ella. Desde la guerra, dijo él. Tenía un hermano. No regresó a casa. Mis padres murieron antes de eso. Prescott se sentía demasiado lleno, así que construí algo más tranquilo. Ella asintió. No insistió. Estaba destinada a casarme una vez, dijo ella. Dijo que lo hacía sentir pequeño. Eli la miró de reojo. Entonces él era pequeño. Ella no dijo nada. Pero su mano no tembló cuando dejó la taza. Había algo en ese porche, en la forma en que los árboles se movían con el viento, que hacía que el silencio se sintiera como consuelo en lugar de vacío. No se tocaron, no coquetearon. Pero cuando ella se levantó para entrar, Eli también lo hizo. Y ninguno de los dos dijo buenas noches como si quisieran despedirse. Hannah se había adaptado al ritmo del lugar sin proponérselo realmente. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, se ponía las botas y salía al aire fresco. El tipo de aire que se adhiere a las colinas antes de que llegue el calor, incluso en julio. Alimentaba a las gallinas, llevaba agua, aprendió a revisar la cerca sin desperdiciar pasos. No le pedía mucho a Eli, y él no la vigilaba. Le mostraba una vez, luego la dejaba resolverlo. Era un respeto tranquilo, raro como la lluvia en Arizona. Para el final de la segunda semana, había comenzado a tararear mientras trabajaba, solo bajo, sin pensar. Ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Eli nunca dijo una palabra al respecto. Pero se quedaba un poco más en el granero cuando lo hacía. Una tarde, encontró una pila de libros de contabilidad viejos en la mesa, con letra apretada y números ligeramente errados. ¿Tú llevas los libros?, preguntó ella. Lo intento. Mi hermano era el que tenía cabeza para los números. Ella sonrió y señaló un cálculo. Contaste la misma silla 2 veces. Él miró, luego gruñó. Por eso el chico de Dolin estaba gritando la última vez. Ella no preguntó. Solo tomó un lápiz y comenzó a ordenar las columnas. Eli avivó la estufa y no dijo más. Esa noche, después de las tareas, se sentaron afuera con 2 tazas astilladas de café y observaron cómo la luz cambiaba sobre las colinas. El silencio no era incómodo. Estaba ahí, como una segunda piel. ¿Alguna vez piensas en dónde estarías si no hubieras venido por aquí?, preguntó él, con voz baja. A veces, dijo ella. Pero no me detengo en eso. No había nada por lo que valiera la pena quedarse. Él asintió lentamente. Supongo que has tenido gente que te ha decepcionado. La he tenido, dijo ella. Pero ninguna de ellos está aquí. Ahí estaba otra vez. Ese espacio entre palabras donde comienza a construirse la confianza, incluso si no lo nombras. Pero la paz no dura mucho aquí. No cuando la tierra es demasiado amplia y los secretos no permanecen enterrados. Al día siguiente, Hannah cabalgó sola al pueblo. Solo necesitaba algunos suministros, café, sal, tal vez un corte de tela si el precio era justo. La tienda general estaba tranquila, pero no vacía. La gente todavía la miraba de reojo, pero esta vez no se inmutó. Tenía tierra en las botas y propósito en el paso. Estaba alcanzando una lata de tabaco cuando entró el ayudante del sheriff. Un joven, con una placa brillante, demasiado limpio para el polvo. Se detuvo cuando la vio. ¿Estás quedándote en el lugar de Walker? Ella se giró lentamente. Sí. Él se rascó la mandíbula. ¿Sabes algo sobre él? Sé que no me ha hecho una sola pregunta que no quisiera responder. El ayudante dudó. Deberías preguntarle sobre Tucson. Verano del 68. Un gran incendio. Acusaciones más grandes. Estuvo en carteles. Ella no dijo una palabra.
Solo tomó su lata y pagó. En el camino de regreso, el sol golpeaba diferente, más caliente, como si intentara hervir algo desde dentro. Cuando llegó a la cabaña, Ellie estaba cortando leña. Sin camisa, la espalda manchada de sudor y aserrín. Levantó la vista, sonrió levemente. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Casi, notó su tono, dejó el hacha lentamente. ¿Qué tienes en mente? Tucson, dijo ella, una palabra plana. Su rostro no cambió mucho. Solo un destello en los ojos, como un caballo que escucha algo en la maleza, pero no se asusta a menos que sea necesario. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. Caminó, tomó una taza de hojalata del escalón, sirvió agua del cubo y se sentó en los escalones. ¿Quieres la verdad? Ella asintió una vez. Estaba trabajando en fletes. Solo mi hermano y yo. Transportábamos mercancías entre pueblos. Nos detuvimos en Tucson esa semana. Nos atrapó un incendio que nadie esperaba. Alguien dijo que quemamos un granero por el seguro. No era cierto, pero al final fuimos absueltos. Los carteles duraron más que las acusaciones. Ella se sentó a su lado, dejó que las palabras se asentaran. ¿Alguna vez huiste? Él negó con la cabeza. No, nos quedamos, lo enfrentamos. Mi hermano no sobrevivió al golpe de calor después. Mantuve la cabaña porque era el último lugar que no me pidió explicarme 2 veces. Cayó el silencio otra vez. No el suave esta vez, sino uno con bordes. No soy un héroe, Hannah. Pero no encendí ese fuego. Ella lo estudió. El sol en su piel, polvo en su cabello, y algo cansado en sus hombros. No del tipo que viene de cortar leña. Del tipo que llevas cuando tu nombre ha sido arrastrado por el lodo que no hiciste. Ella se puso de pie, se limpió la tierra de las manos. Te creo. Él levantó la vista lentamente. ¿Segura? Sí, porque si fueras culpable, no me lo habrías dicho. Y así, algo cambió otra vez. No grande, no ruidoso, pero real. El verano se alargaba, los días cosían la cresta hasta que jurarías que el calor pulsaba desde el suelo. Hannah y Ellie habían establecido un ritmo tranquilo que ambos necesitaban. Ella conocía los crujidos del granero. Él la veía tararear al atardecer. La vida no era emocionante, pero por primera vez se sentía estable. Hasta que una tarde todo cambió. Hannah estaba revisando los postes de la cerca junto al arroyo. El calor brillaba en los rieles. Los grillos zumbaban. Escuchó un paso detrás de ella, desigual, deliberado. Se giró. 3 hombres, polvorientos y armados, estaban justo fuera de su alcance. Camisas gastadas por el sol, manos rozando rifles. Uno dio un paso adelante. ¿Tú eres Walker? Ella abrió la boca. No sabía qué decir. Hace 11 días, no habría sabido que debía tener miedo. Pero ahora, su pulso golpeaba sus oídos. No soy, dijo. La voz de Ellie vino desde atrás. No estaba apresurado, solo calmado. El hombre principal desvió la mirada hacia Ellie, evaluándolo. Escuché que tienes una buena tierra aquí, dijo. Y no planeas compartirla. Ellie dio pasos lentos hacia adelante, con las manos aún vacías. No compartimos tierra, habló bajo y uniforme. El hombre sonrió, pero su dedo se movió cerca del gatillo. Hannah sintió el sudor bajo su cuello. Mejor sé listo con esto, añadió. Y eso fue todo. Se giró y se deslizó de nuevo entre las sombras, sus compañeros lo siguieron. Ni un disparo, ni una palabra más. Después de que se fueron, Hannah corrió hacia Ellie. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz atrapada. Él asintió, mirando hacia donde habían estado. Volverán. Esa noche, el viento se sintió más frío. No porque el aire cambiara, sino porque la amenaza se volvió real. No se sentaron a hablarlo. Se movieron, cerraron el granero, escondieron equipo extra, revisaron las puertas 2 veces, no encendieron fuego cerca del arroyo.
Hannah sintió su corazón latir de una manera que no tenía que ver con el trabajo duro. Esto era más grande que las tareas. Era sobre supervivencia. A la mañana siguiente, encontró a Eli reparando la puerta. La madera astillada por piedras. No la miró cuando salió. ¿Planeas pelear con estos hombres?, preguntó ella. Él pausó, con el martillo a medio camino hacia el clavo. Planeo no perder esta tierra, dijo. Y estoy muy contento de que estés aquí. Ese fue el momento en que ella se dio cuenta de que este lugar ahora les pertenecía a ambos. Dio un paso adelante y le quitó el martillo de la mano. Entonces, arreglémoslo juntos. Trabajaron en silencio. Lado a lado, clavo tras clavo, reconstruyeron la puerta. Pero no era solo la madera lo que se sentía más fuerte. Eran ellos juntos. Más tarde esa tarde, Eli ensilló uno de los caballos. Voy a salir, dijo. Necesito saber con quién estamos tratando. Ella no discutió. Se ató la chaqueta, montó otro caballo. Cabalgaron hacia la siguiente cresta donde el polvo se había asentado en la distancia. No hombres a caballo, solo humo que se alzaba cerca de la línea de árboles. Difícil decir si era un hogar o problemas. Eli frenó el caballo. Quédate aquí, dijo. Ella asintió, sosteniendo las riendas con fuerza. Pasaron minutos. Él regresó. Su rostro tenía esa mirada como si hubiera visto más que solo humo. Tienen un campamento, dijo. 3 hombres, rifles, mulas, sin señal de equipo de comercio. Regresaron a la cabaña sin hablar. Ella sintió cada paso de la yegua debajo de ella, sintió el peso en sus hombros y sintió el suyo propio. Esa noche, discutieron, al principio en voz baja. No podemos esperar, dijo Hannah. Necesitamos actuar. Eli negó con la cabeza. Es su tierra a menos que lo demostremos, dijo. Vamos a provocar problemas si hacemos algo estúpido. Nos amenazaron. Quemaron mi sueño, dijo ella. No voy a esperar. Él cerró los ojos, masajeándose la frente. Hay una diferencia entre mantener tu posición y saltar a una pelea. Ella no respondió, pero la luz del fuego danzaba en su rostro. Se quedaron allí hasta que el fuego se apagó. Ninguno se movió para rellenar las tazas. Por la mañana, salieron juntos, más allá de la puerta, más allá de la vaca, más allá del granero. El aire olía a pino y miedo. Eli se detuvo al borde del campo. ¿Cómo te sientes? Ella miró el grupo de árboles. ¿Lista? Asintieron. Una promesa tácita de mantenerse o caer juntos. El sol aún no había despejado los árboles cuando el problema regresó. 3 jinetes, los mismos del arroyo. Esta vez no se escondieron. Vinieron audaces, el polvo siguiéndolos como si fueran dueños de toda la tierra. Eli los vio primero. Ya estaba en la cerca, martillo en mano. Hannah estaba dentro hirviendo café cuando escuchó los cascos. Para cuando salió, Eli estaba junto al granero, con la espalda recta. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó ella, con voz baja. Él no apartó la vista de ellos. Solo dijo, no quedó mucha opción ayer. El hombre principal frenó primero. La misma sonrisa burlona, el mismo dedo inquieto. No esperaba que fueras tan terco, dijo. Eli no se movió. No esperaba que fueras tan ruidoso. Detrás de ellos, Hannah tenía su mano en la escopeta que colgaba justo dentro de la puerta de la cabaña. No la levantó, aún no, pero su postura decía que podía. Te dimos una advertencia, dijo el hombre. Y la escuchamos, dijo Eli. Solo que no nos importó. El hombre se inclinó hacia adelante en su silla, como si estuviera decidiendo cuántos pasos tomaría convertir este campo tranquilo en algo sangriento. Sus compañeros se separaron lo suficiente para preocupar a Hannah, pero entonces un sonido atravesó el momento. Cascos rápidos, viniendo desde la cresta. Otro jinete. Un hombre mayor, con el abrigo ondeando en la brisa. Sombrero bajo, caballo flaco. Eli parpadeó. Es Trajer. Los 3 extraños se giraron.
El hombre frenó lo justo antes de detenerse junto a ellos. Su voz era áspera, curtida. Buenos días, chicos. Están invadiendo propiedad privada. El de la sonrisa burlona entrecerró los ojos. Esto no es asunto tuyo, Trager. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ahí es donde te equivocas. He recorrido esta tierra mucho antes de que soñaras con pisarla. Y no me gusta la gente que amenaza a quienes no hacen más que ocuparse de lo suyo. El hombre resopló. ¿Vas a detenernos? Trager se inclinó ligeramente hacia adelante. No, pero traje al sheriff. Fue entonces cuando llegó la segunda ola. 2 jinetes más, uno con una placa brillando al sol, el otro armado y escaneando la escena como si ya supiera cómo terminaría esto. El ambiente cambió rápido. La sonrisa burlona del hombre principal cayó. Hizo girar su caballo, murmurando algo por lo bajo. No discutieron, no desenfundaron. Solo se fueron, lo suficientemente rápido para levantar polvo, pero lo suficientemente lento para fingir que no era miedo. El sheriff asintió hacia él y Hannah. Escuché que había tensión. Pensé en dejar que se cocinara un poco antes de aparecer. Supongo que fue suficiente. Eli asintió. Tienes buen sentido del tiempo. Trager inclinó su sombrero. No me gustan los matones. Nunca lo hice. Y así, se fueron. El silencio regresó como si nunca se hubiera roto. De vuelta en la cabaña, Hannah se sentó en el porche, aún sosteniendo la escopeta en su regazo. ¿Crees que esto es el fin?, preguntó. Eli sirvió 2 tazas de café, le dio una. No lo sé, pero es la primera vez que no me siento solo en la pelea. Ella miró al horizonte, aún tranquilo, aún amplio. Estuviste listo para enfrentarte, dijo. Incluso si éramos solo nosotros. Él se sentó a su lado. Ya he perdido bastante. Esto vale la pena defenderlo. Bebieron su café en silencio. Sin vítores, sin celebración, solo el tipo de paz que viene después de mirar al peligro a los ojos y no parpadear. Esa noche, las estrellas eran nítidas y el aire más fresco. Hannah colocó la escopeta de nuevo en su soporte y colgó una herradura sobre la puerta. Eli lo notó, no dijo nada, solo sonrió suavemente. Incluso cuando el peligro se desvanece, las cicatrices no siempre sanan fácilmente. La vida en la cresta se asentó en una normalidad tranquila. Una noche, compartieron una cena de calabaza asada y frijoles. Ella tarareaba suavemente, sin pensar. Eli la escuchó y pausó. «¿Te queda bien?», dijo. Ella asintió, mirando su plato. Más tarde, yacía despierta, pensando en Prescott, en las sonrisas burlonas, en ser medida y encontrada insuficiente. Pensó en Eli, tranquilo y constante. Se deslizó al granero, descalza. Eli la siguió, observándola desde el umbral. «No tienes que quedarte porque te preocupes de que digan que fue tu culpa», dijo él. Ella tragó fuerte. «Puedo enfrentar a un hombre apuntándome con un arma, pero no puedo enfrentar olvidar que alguna vez me sentí pequeña». Él asintió. «Eso es todo lo que es la valentía, Hannah. Actuar incluso cuando sientes que no queda nada». Ella apoyó su frente contra su pecho, sintió su latido. Se quedaron juntos, sin palabras que necesitaran armadura. El otoño llegó tranquilo. Hojas amarillas, un frío que se colaba lentamente. Eli midió más cuidadosamente antes de cortar madera. Una tarde, junto a la cerca, preguntó, «¿Alguna vez te preguntas cómo se siente pertenecer realmente a algún lugar?». Ella respondió, «Creo que se siente mucho como esto». Él sacó un papel de la oficina de tierras, con su nombre ya escrito. «Quiero tu nombre en este lugar», dijo. Ella sonrió. «De acuerdo, pero yo elijo las sillas del porche». Rieron, y en esa brisa, se sintió como 100 promesas. Las semanas pasaron. Hannah secó hierbas, Eli construyó un escritorio para ella. Cabalgaron al pueblo para registrar la tierra. En el camino de regreso, Eli dijo, «Estaba pensando que tal vez la próxima primavera podríamos tener una pequeña ceremonia».
Solo nosotros, unos pocos vecinos. Ella sonrió. Por supuesto que sí. Marcaron un lugar cerca de la cresta para una base, no solo para una casa, sino para una vida. Ese invierno no se sintió solitario. El silencio dentro de la cabaña se sentía lleno. Una noche, con nieve cayendo, Hannah escribió en un cuaderno: no necesitas ser valiente para construir una vida, solo lo suficientemente valiente para intentarlo. Tal vez ese es el corazón de todo, un lugar donde no tengamos que ser perfectos, solo presentes. Si esta historia te hizo pensar, comparte tus pensamientos. ¿Crees que un lugar puede sanarte? ¿Es alguna vez demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Qué construirías si el miedo no estuviera en el camino? Si te trajo paz, toca me gusta. Suscríbete por más historias que hablen al corazón. Porque en algún lugar, más allá de la cresta, alguien aún está intentando construir algo mejor.